vidrio nace de la arena. Así es, el vidrio se fabrica a partir de arena de sílice, calentada a más de 1700 grados centígrados hasta que se vuelve líquido. Lo que pisamos en la playa puede convertirse en una ventana. Tarda más de 1 millón de años en degradarse. Si tiras una botella de vidrio hoy, puede seguir intacta por más de 1 millón de años. Es casi inmortal para la naturaleza. No tiene una estructura sólida real. Técnicamente, el vidrio no es un sólido ni un líquido. Es un material amorfo, un estado intermedio. Un misterio científico atrapado en el tiempo. Uno de los materiales más reciclables del planeta. Una botella de vidrio puede reciclarse infinitamente sin perder calidad. Y se puede transformar de botella a ventana o lente. China es el mayor productor mundial. Produce cerca del 50% del vidrio a nivel global. Le siguen países como India y Estados Unidos. Presente en más de 50.000 productos diferentes. Desde pantallas de celular, telescopios, botellas, ventanas, fibras ópticas, hasta instrumentos quirúrgicos y placas solares. Está en todos lados. Puede ser más caro que el oro, en forma especializada. El vidrio óptico o técnico de precisión, como el que usan los telescopios espaciales o cámaras de cine, puede costar más que el oro por gramo. Egipto y Mesopotamia lo usaban hace 3500 años. Los primeros objetos de vidrio soplado se usaron desde el 1500 a.C., mucho antes de que existiera el acero o el aluminio. Existe el vidrio irrompible. El vidrio templado o laminado puede soportar impactos brutales. Se usa en autos, celulares, rascacielos, y aún así parece frágil. El vidrio más raro del mundo se forma con rayos. Cuando un rayo cae sobre arena, crea un tubo de vidrio natural llamado fulgurita, literalmente vidrio creado por la electricidad de una tormenta. Si te está sorprendiendo cómo se fabrica el vidrio, suscríbete ahora, dale like y comparte este video con alguien que no se imagina de dónde vienen las ventanas o botellas que usa a diario. ¿Sabías que el vidrio más delgado del mundo tiene solo 2 átomos de grosor y fue descubierto por accidente? Así de increíble es este material. Y ahora prepárate, porque te voy a mostrar paso a paso cómo la arena se transforma en vidrio fundido, cómo se moldea y en qué objetos asombrosos termina. Acompáñame en esta transformación espectacular. ¡Vamos allá! Paso 1. La arena sílice, el ingrediente clave del vidrio. Todo comienza con un elemento tan común como sorprendente, la arena. Pero no cualquier tipo de arena. Se trata de arena sílice, compuesta principalmente por dióxido de silicio, también conocido como sílice o cuarzo. Este mineral es abundante en la Tierra y se encuentra en muchas playas, desiertos y lechos de ríos. Sin embargo, para fabricar vidrio, se utiliza una arena extremadamente pura, con un alto contenido de sílice y muy pocos contaminantes. La sílice tiene una propiedad única. Cuando se calienta a temperaturas muy altas, alrededor de 1700 grados Celsius, se funde y se transforma en una sustancia líquida viscosa, que al enfriarse se convierte en vidrio transparente. Este material base se mezcla con otras sustancias como carbonato de sodio y caliza, que ayudan a reducir el punto de fusión y a mejorar la durabilidad del producto final. Dependiendo de su uso, también se pueden agregar otros ingredientes como óxidos metálicos para darle color o propiedades especiales. Sin este paso esencial, la elección de una buena arena sílice, simplemente no existiría el vidrio como lo conocemos. Desde botellas hasta pantallas de celulares, todo comienza con un puñado de arena bien seleccionada. Paso 2. Fundición a 1700 grados, el nacimiento del vidrio líquido. Una vez que los ingredientes como la arena sílice, el carbonato de sodio y la caliza se han mezclado cuidadosamente, llega el momento crucial, la fundición. Esta mezcla se introduce en enormes hornos industriales donde se somete a temperaturas extremas, alcanzando hasta 1700 grados Celsius. A esta intensidad de calor, los materiales comienzan a transformarse. La arena se funde, pierde su forma sólida y se convierte en una masa espesa, caliente y brillante conocida como vidrio líquido. Este proceso no solo requiere una temperatura elevada, sino también un control preciso del tiempo y de la mezcla, para asegurar que no queden burbujas de aire ni impurezas que debiliten el vidrio. Los hornos funcionan durante todo el día, los 365 días del año, ya que apagar y reiniciar uno de estos sistemas es costoso y complejo. A esta etapa se le llama el nacimiento del vidrio, porque es aquí donde ocurre la transformación mágica de materiales comunes en una sustancia con propiedades únicas, transparente, resistente y versátil. Este vidrio líquido será la base para dar forma a ventanas, botellas, pantallas y muchos otros objetos de nuestra vida diaria. Paso 3. Moldeo, dando forma a botellas, lentes y ventanas.
Una vez que el vidrio alcanza su estado líquido a más de 1700 grados, comienza el proceso de moldeo, donde esa masa incandescente se transforma en objetos útiles y cotidianos. Todo depende del producto final que se quiera fabricar. Para hacer botellas, el vidrio líquido se deja caer en moldes metálicos que le dan la forma deseada. Luego, una ráfaga de aire lo empuja dentro del molde para que se expanda y se ajuste perfectamente. Este proceso, llamado soplado de vidrio automático, permite fabricar miles de botellas por hora. Si se trata de ventanas o paneles planos, el vidrio fundido se vierte sobre una capa de estaño líquido en un proceso conocido como float glass. Esto permite que el vidrio se enfríe formando una lámina perfectamente plana y uniforme. Para fabricar lentes, como los de cámaras o anteojos, el vidrio se moldea con extrema precisión usando moldes especiales que garantizan el grosor y la curvatura exacta. Este paso es donde el vidrio se vuelve tangible y funcional. Cada tipo de moldeado requiere su propia técnica, pero todos parten del mismo principio: aprovechar la maleabilidad del vidrio cuando aún está al rojo vivo. Paso 4. Enfriamiento controlado, evitando que el vidrio estalle. Una vez que el vidrio ha sido moldeado en su forma final, comienza una fase crítica: el enfriamiento controlado, también conocido como recocido. Aunque parezca sencillo, este paso es vital para que el vidrio no se fracture o explote por dentro con el tiempo. Después del moldeo, el vidrio todavía está a temperaturas extremadamente altas. Si se enfriara de forma rápida o desigual, se generarían tensiones internas invisibles que podrían hacer que el material se agriete con el más mínimo golpe o cambio de temperatura. Para evitarlo, el vidrio se introduce en un horno de recocido, donde la temperatura se reduce de manera gradual y uniforme durante un periodo de tiempo específico. Este proceso puede durar desde unos minutos hasta varias horas, dependiendo del tipo y grosor del vidrio. El objetivo es liberar lentamente todas las tensiones internas acumuladas durante el moldeado. Solo después de este tratamiento térmico, el vidrio puede considerarse verdaderamente resistente y estable. Sin el enfriamiento controlado, incluso un vidrio perfectamente moldeado podría estallar sin previo aviso. Este paso transforma una pieza frágil en un producto confiable y duradero, listo para su uso o para pasar a procesos adicionales como el corte o el templado. Paso 5. Tratamientos especiales, vidrios resistentes y tecnológicos. Después del enfriamiento, el vidrio puede recibir una variedad de tratamientos especiales según el uso que se le dará. Este paso es clave para convertir un simple vidrio en una herramienta avanzada y altamente funcional. Uno de los tratamientos más comunes es el templado térmico. Aquí, el vidrio se calienta nuevamente y luego se enfría rápidamente. El resultado es un vidrio hasta 5 veces más resistente que el convencional. Es el que se usa en parabrisas, puertas de seguridad o pantallas de celulares. Si llega a romperse, lo hace en fragmentos pequeños y menos peligrosos. Otro tratamiento es el laminado, que une varias capas de vidrio con una película plástica entre ellas. Este proceso crea un vidrio que, aunque se quiebre, mantiene su forma, evitando accidentes graves. Se usa en autos, fachadas de edificios y vidrios antibalas. También existen tratamientos químicos, como baños en sales especiales que refuerzan la superficie del vidrio a nivel molecular, haciéndolo aún más resistente a rayones y golpes. Además, hay recubrimientos tecnológicos que bloquean rayos UV, controlan el calor o permiten que el vidrio funcione como una pantalla táctil. Estos tratamientos convierten al vidrio en un material del futuro, cada vez más versátil y sorprendente. Paso 6. Corte y clasificación, cada tipo de vidrio a su lugar. Una vez que el vidrio ha sido tratado y enfriado, llega el momento de darle su forma final. Este proceso comienza con el corte, que puede realizarse de forma manual o automatizada, según la precisión y el volumen de producción. Con herramientas especiales de diamante o láser, se realizan cortes limpios y exactos para crear hojas, botellas, lentes, tubos o pantallas. En este punto, cada pieza de vidrio se clasifica según su tamaño, grosor, tipo de tratamiento y uso final. Las botellas pasan por líneas de inspección automatizadas que detectan cualquier imperfección o burbuja. Los vidrios planos se agrupan por calidad óptica, y los que no cumplen con los estándares pueden reciclarse para volver al proceso. También se distingue entre vidrio transparente, opaco, reflectante, de seguridad o decorativo. Cada lote se organiza cuidadosamente para su distribución a fábricas de automóviles, empresas de construcción, industrias tecnológicas o compañías de envases. Este paso es esencial para asegurar la calidad del producto final y garantizar que cada tipo de vidrio llegue exactamente a donde se necesita. Una etapa silenciosa, pero crucial, en la cadena de producción del vidrio moderno. Paso 7. Distribución y usos sorprendentes, el vidrio que transforma el mundo.
Después del corte y la clasificación, el vidrio está listo para salir al mundo. Empaquetado con extremo cuidado, es transportado a fábricas de automóviles, compañías de construcción, industrias electrónicas, hospitales, laboratorios y hogares. Lo que empezó como arena se convierte en una herramienta esencial de la civilización moderna. El vidrio se transforma en ventanas que aíslan el calor, lentes que mejoran la visión, pantallas táctiles de smartphones, fibras ópticas que llevan internet, paneles solares que capturan energía y hasta en materiales antibacteriales para hospitales. Incluso hay vidrio resistente a explosiones o a impactos de bala. Pero lo más fascinante es su papel en la ciencia y la tecnología: vidrio ultrafino para chips, vidrio reciclado para el medio ambiente o vidrios inteligentes que cambian de color según la luz. Este paso muestra que el vidrio no es solo un material, es una revolución transparente que evoluciona con nosotros. Lo tocamos, lo vemos, lo usamos, y ni siquiera lo notamos. Y así, la próxima vez que mires por una ventana o sostengas tu celular, recuerda todo lo que ocurrió desde un simple grano de arena hasta esta maravilla invisible. Si este viaje por el mundo del vidrio te sorprendió, suscríbete, dale like y comparte este video con alguien curioso como tú. El vidrio, ese material que parece simple, en realidad es una maravilla de la ciencia, la naturaleza y la tecnología. Desde un puñado de arena hasta los cristales que usamos cada día, su transformación es asombrosa y vital para el mundo moderno. ¿Te imaginabas que un material tan transparente escondiera tanta historia y complejidad? Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Prepárate, porque lo que viene también te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos con todo!